Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Nacida para volar. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Para cada persona es distinto. Puede ser mantenerte a ti solamente, formar una familia y dejarle dinero, alcanzar la fama y la fortuna, dejar tu marca en el mundo y así puedo seguir con infinidad de ejemplos. A lo que voy es, puedes tener cualquier objetivo y poner todo tu esfuerzo en alcanzarlo, y eso no significa que lo obtendrás. No lo digo como algo malo. En muchas ocasiones logramos cosas muy distintas a las que esperábamos y terminan siendo buenos resultados. Por supuesto, no lo serán siempre, mas creo entiendes mi punto. Entonces, imagina esto. Tienes un objetivo, esa meta de vida, estás a nada de conseguirla y cuando los ojos del mundo están sobre ti, o sea, el mundo en sentido figurado, pueden ser tus amistades, tu familia o quién sabe, igual y si es todo el mundo expectante. Y cuando estás en el punto crítico de alcanzar esa meta, nada, no lo obtienes. No solo eso, sino tu esfuerzo, sin importar cuánto fuera, es opacado por ese fracaso. No como insulto o algo parecido, simplemente fracaso de no alcanzar ese objetivo. El legado que planeabas dejar es reemplazado con el recuerdo de cómo fallaste. Es algo triste, pero pasa. A veces en escala pequeña y bueno, otras veces la vida deja sucesos como el que te contaré aquí. Esta es la historia de Amelia Earhart. Este episodio contendrá datos sobre la vida de Amelia Earhart hasta donde fue posible documentarla. Ahora, si conoces el nombre de Amelia y crees saber de qué tratará este episodio, te exhorto a seguir escuchando, pues quizá no sea necesariamente lo que piensas. Por el otro lado, si no tienes idea de quién hablo, genial. Toda esta información será nueva para ti. De cualquier modo, espero disfrutes esta historia, pues más allá de la historia misma, hay una lección en ella muy valiosa para mí. Entonces, sin más retrasos, comencemos. El 24 de julio de 1897 nació Amelia Earhart en Atchison, Kansas, una niña que haría historia y sería una de las mujeres más conocidas en el mundo. Sus hazañas la convirtieron en un ícono para las mujeres en general y para aviadoras en concreto. Pero los sucesos hacia el final de su vida la convirtieron, más que en un ícono, en una leyenda que opacaría casi todas sus hazañas. Entonces, para contarte la vida de esta mujer, debemos empezar por el final. La historia de Amelia es de esas que todas las personas conocen, pero casi nadie sabe realmente qué pasó. Más o menos como el Quijote o Sherlock Holmes. Esos libros cuya historia todo mundo se sabe a grandes rasgos, pero la mayoría de la gente no leyó. La vida de Amelia es así. Entonces es probable que tengas una idea de lo ocurrido con ella. Por eso mi comentario hace un momento. Pero también entendería si no estás al tanto de todo lo demás. Entonces, Amelia Earhart fue una aviadora muy reconocida. Me atrevo a decir que incluso es la más famosa hasta la fecha, aun si no es necesariamente por sus logros. Cerca de su 40º cumpleaños, después de muchas grandes hazañas en la aviación, decidió hacer algo aún más grande. En 1937 hizo su primer intento fallido por volar alrededor del mundo, lo cual la convertiría en la primera mujer y persona en hacerlo. Su avión se vio severamente dañado en ese intento, mas eso no la detuvo para reconstruir el motor dañado y expresar lo siguiente: tengo la sensación de que me resta todavía un buen vuelo en mi sistema, y espero que este viaje lo sea. Originalmente el equipo de Amelia consistía en 3 hombres más: Harry Manning, Fred Noonan y Paul Mantz. Los primeros 2 como navegadores y el último como un consejero técnico. El plan original fue despegar desde California y volar hasta Hawái. De ahí irían hacia Australia para cruzar hacia India, después África, de ahí Florida y finalmente regresarían a California. Este primer vuelo tuvo algunos problemas desde el principio, pero se canceló cuando, saliendo de Hawái, Amelia perdió el control del vuelo y se vio forzada a volver. No hay una razón clara de qué salió mal. Hay distintas versiones. Una de ellas es del mismo Paul Mantz, diciendo que fue un error de pilotaje.
De cualquier modo, no hubo heridas para los pasajeros, pero como te dije, el avión sí se dañó bastante. Tras las reparaciones, se hicieron nuevos planes de vuelo. Ahora sería en otra dirección. Sin embargo, esta vez el viaje sería sin Manning, que ya se había comprometido para las nuevas fechas del vuelo, y también sería sin Mance, por algunas discusiones contractuales. A pesar de la reducción en el equipo, Amelia permaneció segura de poder realizar ese último buen viaje, y con la intención de hacerlo uno histórico. El primer día de junio de ese año partió junto a Fred Noonan, su navegador, desde Miami, rodeada de gente expectante por ver el comienzo de su vuelo de casi 50,000 kilómetros alrededor de la Tierra. Tras un mes de viaje, el 29 de junio aterrizaron en Lae, Nueva Guinea, a 11,000 kilómetros de su destino final, pero no todo había salido de la manera más óptima, pues debido a mapas inexactos, Noonan no podía llevar una navegación precisa, lo cual llevó el vuelo de Amelia a tomar vías más largas de las que habían planeado para ubicar correctamente cada parada. No solo eso, para este punto venía la parada más difícil, por combustible y mantenimiento. Esta era aterrizar en la isla Howland, una isla ubicada entre Hawái y Australia, y a 4,000 kilómetros de su ubicación actual en medio del Pacífico. Midiendo 2 kilómetros de largo y 800 metros de ancho, Howland era un lugar difícil para aterrizar. Debido a esto, tomaron precauciones extremas, como deshacerse de cualquier objeto no esencial en el avión para dejar espacio para combustible extra, dándole más de 400 kilómetros extra de vuelo. Además, establecieron contacto con la Guardia Costera Americana, que esperaba en la costa de la isla, con 2 naves que servían como marcadores en la ruta de vuelo, pues, como dijo Earhart, Howland es un punto tan pequeño en el Pacífico que cualquier apoyo para localizarlo debe estar disponible. El 2 de julio, a las 10 horas, despegaron de Lae rumbo a Howland. A pesar de que se esperaba un buen clima, se encontraron con dificultades en el camino. Incluso algunos testigos aseguraron haber visto la antena de radio dañada cuando despegaron, y como te dije, se cree que los mapas eran imprecisos. Debido a las gruesas nubes y las lluvias, a Noonan se le dificultaba navegar. En la madrugada, Amelia contactó con la guardia reportando un clima nublado. En comunicaciones siguientes pidió transmisiones de la guardia para poder ubicarse en la ruta, pero no lograba escuchar respuesta. La mayoría de las comunicaciones se vieron interrumpidas u opacadas de estática. A las 7:42, la guardia recibió un mensaje de Amelia. Debemos estar cerca de ustedes, pero no podemos verlos. El combustible se agota. No hemos podido contactar por radio. Estamos volando a 300 metros de altura. La guardia trató de responder, pero no hubo señal del avión. A las 8:45 horas recibieron otro comunicado de Amelia. Estamos yendo de norte a sur. Después de eso, no volvieron a escuchar de ella. Apenas se perdió la comunicación completa con el avión, se lanzó un intento de rescate para localizar a Earhart y a Noonan. Se convirtió en la búsqueda por aire y mar más extensa en la historia naval. Se gastaron $4 millones y se registraron 650,000 kilómetros cuadrados de océano. El gobierno de Estados Unidos canceló la operación el 19 de julio de 1937. En 1938 se construyó un faro en memoria de Amelia en la isla Howland. Así como en su país, su nombre se ha utilizado para calles, escuelas, aeropuertos, premios y becas. Además, su lugar de nacimiento se convirtió en una especie de santuario virtual para honrar su memoria. Todo esto después de que el 5 de enero de 1939 se declarara legalmente la muerte de Amelia. Espero hayas disfrutado esta historia. Apenas empezamos, no te preocupes. Te conté sobre su desaparición primero porque es, hasta donde sé, la mayor razón de su reconocimiento. La gente que reconoce el nombre o fotografía de Amelia Earhart lo hace por su último vuelo, el cual es mundialmente famoso. O porque Amy Adams la interpretó en Una noche en el Museo 2. O creo que fue Amy Adams. En fin, no importa, no es el tema. El punto es que ese último mes en la carrera de Earhart opacó gran parte de su legado. Por desgracia, pues Earhart fue mucho más que solo la mujer que falló en darle la vuelta al mundo. Y por eso estamos aquí. Ya dejando fuera el elefante en la habitación, o sea, cómo es que desapareció, puedo hablarte del tema real de este episodio, su vida.
Amelia pasó gran parte de su infancia con sus abuelos maternos de clase media alta, pues su madre solía enviarlas a ella y a su hermana Muriel con ellos cuando las cosas en casa se ponían difíciles, debido a su padre alcohólico principalmente, quien tenía dificultades para conseguir estabilidad financiera para toda la familia. Desde joven ella mostró gran aptitud por la ciencia y los deportes, además de ser siempre una aventurera, aunque sus grandes aptitudes no se reflejaban como buenos resultados en la escuela. A los 10 años, asistiendo a una feria junto a Muriel, quien compartía ese sentido de la aventura, vio su primer avión, el cual no le representó mucho interés. No solo eso, incluso lo describió como una cosa de cables oxidados y madera, que no era para nada interesante. Claramente aún no tenía idea de su pasión. Para 1915, su madre se separó de su padre y envió a las hermanas a vivir a Chicago, donde Amelia sobresalió en química en su nueva preparatoria. Debido a la nula habilidad de su padre de proveer para la familia, Amelia decidió volverse independiente y que nadie se hiciera cargo de ella. Tras su graduación de la preparatoria y unas vacaciones navideñas, presenció a soldados regresando de la Primera Guerra Mundial. Bueno, supongo que en ese entonces sería solo la Guerra Mundial. En fin. Al notar cuántos volvían heridos, se ofreció como voluntaria en la Cruz Roja. Durante este voluntariado conoció a muchos pilotos heridos, lo cual la llevó a desarrollar una gran admiración por los aviadores. Pasaba mucho tiempo viendo prácticas de vuelo. En 1919 se inscribió en la Universidad de Columbia para estudiar medicina. Sin embargo, un año después dejó la escuela para ir a California con sus padres, quienes estaban juntos de nuevo. En 1920 asistió a un espectáculo aéreo con una amiga, observando las acrobacias de los aviones desde un campo abierto. Un piloto las notó y dirigió el avión hacia ellas. Para Amelia era claro que el piloto estaba pensando en cómo podría hacerlas huir aterradas por estar volando tan cerca. Sin embargo, Amelia no se inmutó. Todo lo contrario, se plantó en su lugar, sintiendo una mezcla de miedo y placer. Algo en ella cambió y lo expresó en una ocasión futura con las siguientes palabras. No lo entendí en ese entonces, pero creo que ese avioncito rojo me dijo algo cuando voló junto a mí. Esto ocurrió el 28 de diciembre de 1920. Tras ver al avión volar tan cerca, se subió al avión del piloto Frank Hawks, quien pilotó con ella durante apenas 10 minutos. A pesar del corto tiempo, fue un viaje que cambió su vida. Esto lo expresó con las siguientes palabras. Apenas alcanzamos 80 metros de altura, supe que debía volar. Obviamente desconozco cuál es o si siquiera tienes alguna pasión. Ese algo que te haga decir, esto es lo mío, esto es lo que debo hacer. En lo personal, yo soy muy cobarde para hacer algo como Amelia. Me aterran las alturas y me aterra el océano. Cuando niño quería ser explorador, pero no sé si tendría las agallas para intentarlo. Sin embargo, hay una cosa que hago desde que tengo memoria y siempre he disfrutado. La convicción de Amelia es muy inspiradora, pues le tomó tiempo, pero eventualmente, alrededor de sus 23 años, supo cuál era su pasión. Y no solo eso, sino su meta en la vida. No fue una decisión espontánea, pero tampoco su sueño de toda la vida. Fue algo que simplemente no notó de inmediato, mas estuvo ahí siempre y me identifico en cierto modo, pues también fue alrededor de esa edad cuando me di cuenta de cuál era mi pasión. Claro, la mía es muy distinta e incluso diría que es mucho más sencilla. No obstante, creo que cualquier pasión es igual de válida. Si te hace feliz y no dañas a nadie, pues todo el poder para ti. Este podcast es un ejemplo de que si algo te apasiona no pierdes nada con intentarlo. Por supuesto, no necesariamente se puede vivir de una pasión. De nuevo, este podcast es un ejemplo. Pero si te hace feliz hacerlo, al menos debes intentarlo. La pasión de Amelia era volar y lo consiguió. La mía es contar historias y pues aquí estoy. En fin, ya me desvié. Cuando Amelia descubrió su pasión por el vuelo fue un gran momento en su vida. Sin embargo, el descubrir una pasión no es suficiente. Como te dije, Amelia vivió una juventud de clase media alta. O sea, vivía bien, pero no con lujos. Entonces, cuando descubrió que quería volar, se le presentó un problema. ¿Cómo volar? Era una mujer con convicciones. Por desgracia, las convicciones no pagan las cuentas. Menos unas con tantos obstáculos de todo tipo, principalmente financieros y sociales. Además de contar con suficientes dudas y desaprobación en su vida, tanto por parte de conocidos como desconocidos. Aunque Amelia siempre fue una persona dispuesta a afrontar retos, desafiando los comportamientos considerados como femeninos.
Siempre fue vista como rara y demasiado masculina para una señorita. Para ella era casi un pasatiempo actuar como lo hacía. Siempre fue vista como rara y demasiado masculina para una señorita. Para ella era casi un pasatiempo actuar de la manera en que lo hacía. Siempre mantuvo una fuerte determinación por ser como sus modelos a seguir. Guardaba un álbum de recortes con artículos de periódicos hablando sobre mujeres exitosas en campos generalmente dominados por hombres, como la ingeniería, el cine y las leyes. Su primera lección de vuelo fue el 3 de enero de 1921. Para pagarse esas lecciones, alternó entre una variedad de empleos que fueron desde camionera hasta fotógrafa. Pero el esfuerzo le valía la pena, pues estudió con una pionera de la aviación, Anita Nira Snook. Se dedicó de lleno a sus estudios de pilotaje y leyó cuanto pudo sobre volar. Mantuvo su cabellera corta como otras aviadoras, y por miedo a ser juzgada por pilotos con más experiencia, dormía usando su chaqueta de cuero, para con ella dar una impresión de desgaste y aparentar mayor tiempo de uso, así aparentar también que tenía más experiencia. Tras tan solo 6 meses de lecciones, consiguió ahorrar el dinero suficiente para comprar su primer avión, un biplano usado color amarillo brillante, el cual bautizó como El Canario, siendo este su medio para hacerse un nombre en el mundo de la aviación, y tal como se lo propuso, voló el Canario a 4.000 metros de altura el 22 de octubre de 1922, el cual era el récord de altura para una mujer piloto. Después, el 15 de mayo de 1923, se convirtió en la 16ª mujer en obtener una licencia de piloto por parte de la Federación Aeronáutica, el organismo líder de aeronáutica en el mundo. La familia Earhart había vivido principalmente de una herencia de la abuela de Amelia. Su madre administró el dinero, pero en 1924 se terminó. Sus padres se divorciaron y, sin prospectos para ganarse la vida volando, Amelia vendió el Canario, para poder sostenerse al menos un tiempo. Se mudó a Boston con su madre y en 1925 se inscribió de nuevo en la Universidad de Columbia, pero dejó sus estudios de nuevo debido a la falta de fondos. Entonces consiguió otro trabajo, como profesora y luego como trabajadora social. No fue sino hasta en 1927 cuando regresó a la aviación, cuando se volvió miembro de la Sociedad Aeronáutica Americana en Boston. Se convirtió en inversionista de un aeropuerto y trabajó como representante de ventas para una compañía de aviones. También comenzó a escribir artículos en su periódico local, promoviendo la aviación. Esto le consiguió el reconocimiento de una suerte de celebridad local. Las cosas parecían estar mejorando para Amelia, pero, por desgracia, no podía todavía dedicarse a aquello que realmente quería. Porque mientras todo esto pasaba en su vida, el mundo de la aviación no dejaba de avanzar. Ejemplo de esto fue lo ocurrido en mayo del año mencionado, cuando Charles Lindbergh se convirtió en la primera persona en sobrevolar el mar Atlántico a solas, con su vuelo de Nueva York a París. Desde ese logro, el interés por que una mujer también cruzara el Atlántico creció. Hubieron unos cuantos intentos fallidos, pero en mayo de 1928, una llamada alcanzó a Earhart en su trabajo. Al principio ella rechazó la llamada hasta que la convencieron de ser algo importante. Y aunque originalmente pensó que era una broma, la persona al otro lado del teléfono pudo convencerla de la autenticidad de esa llamada. Era el capitán Hilton H. Riley, un piloto y publicista, haciéndole la pregunta que menos habría esperado en toda su vida, pero más quería escuchar. ¿Qué te parecería ser la primera mujer en sobrevolar el Atlántico? Amelia respondió con un fuerte sí, casi instantáneo, y los preparativos comenzaron. Esta es la parte de la historia que probablemente conozcas. El hecho de haber cruzado el Atlántico es la otra razón de su enorme fama, pero no me sorprendería si la historia que conoces carece de algunos detalles importantes, y aquí es donde viene lo bueno, y que mucha gente realmente no conoce. Amelia viajó a Nueva York para una entrevista y conocer a los coordinadores del proyecto. Entre ellos estaba el publicista George Putnam. Después de un proceso de selección, se le comunicó que fue elegida para ser la primera mujer en un vuelo transatlántico. Viajaría junto al piloto Wilmer Stultz y el copiloto y mecánico Louis E. Gordon. Ahora, si te estás preguntando, espera Israel, ¿cómo que piloto y copiloto? ¿No son máximo 2 personas para pilotar un avión? Excelente pregunta. Y, pues Simón, así es.
fue elegida para ser la primera mujer en sobrevolar el Atlántico, como pasajera. Debes entender algo del contexto. En esa época se consideraba que un vuelo de ese tipo era demasiado para que una mujer soportara por su cuenta. Originalmente se le listó como copiloto, pero al final no pudo ser ni eso. De esa manera, el 17 de junio de 1928, su avión partió desde Newfoundland hasta Gales en un vuelo que duró 20 horas y 40 minutos aproximadamente. Stultz se encargó de todo el vuelo debido al clima, y aunque se acordó que Amelia no pilotaría desde antes del vuelo, una vez arribaron a su destino, ella dijo que se sintió como mero equipaje, como un saco de patatas, para terminar diciendo, quizá algún día lo intente yo sola. Volvieron a Estados Unidos, donde les esperaba todo un festejo en Nueva York, seguido de una recepción en la Casa Blanca, con el presidente como anfitrión. Si piensas, o sea, tampoco fue la gran cosa, ¿por qué hicieron tanto? Bueno, es porque ya habían muerto 3 pilotos intentando ser esa primera mujer en sobrevolar el Atlántico. Entonces esto fue más como una celebración de no te moriste, genial. La noticia se volvió en un suceso mundial. También por eso era difícil no festejarlo. A pesar de su poca participación, esto convirtió a Earhart en una celebridad de la aviación. La apodaron Dama Lindy, derivado de Suertudo Lind, el cual era el apodo de Charles Lindbergh. Y esto no creo que ella disfrutara mucho, porque pues que su apodo se derivara del de alguien más, pero no sé, como sea. Amelia escribió un libro sobre sus experiencias en la aviación titulado 20 horas 40 minutos, el cual publicó ese mismo año y con el apoyo de Putnam, con quien desarrolló una amistad durante los preparativos para el vuelo, y quien ya tenía una gran experiencia como publicista, pues fue el publicista de Lindbergh, convirtieron a su libro y a Amelia en todo un éxito. Obtuvo grandes patrocinios y colaboraciones, sobre todo con moda femenina. Esto sirvió como una muestra de que ella tenía talentos más allá del vuelo, pues durante años había tejido su propia ropa, y con esto pudo lanzar algo con su propio estilo. Tanta publicidad le ganó la aceptación y notoriedad con el público en general. Incluso se volvió editora asociada de la revista Cosmopolitan. Chale, ¿recuerdas las revistas? O sea, yo sé que aún no existen, pero bueno, como sea. ¿En qué iba? Ah, sí, pues empezó a trabajar en Cosmopolitan y gracias a esto aprovechó su puesto para convertirse en promotora de transporte aéreo transcontinental, lo cual parece trabalenguas, pero es el nombre de una compañía. Y además se convirtió en presidenta de National Airways, una aerolínea. Amelia siempre quiso distinguirse del resto del mundo, siendo una piloto competente y de gran inteligencia, a pesar de que se mostraba siempre tímida. Nunca entraba en pánico al volar, mas no era una aviadora brillante. Pues mientras la tecnología de la aviación progresaba, ella se aferraba a su estilo de volar por instinto, sin aprender de nuevos equipos de radio o de navegación. No es que se creyera demasiado buena como para necesitar adaptarse. Todo lo contrario, estaba al tanto de sus deficiencias y ella trabajaba constantemente para mejorar sus habilidades. No obstante, no tenía mucho tiempo libre, gracias a todos los compromisos que la fama le había traído. Pero ser una celebridad también podía ser algo bueno, y ella lo notó. Por eso hacía lo posible para ser un modelo a seguir, para otras mujeres que intentaran superar esos estereotipos negativos, y superarse más allá de lo que se les hiciera creer que podían. En cualquier campo, no solo el suyo, tal como ella intentaba superarse cada día. Este vuelo sobre el Atlántico realmente no significó mucho para ella, no personalmente. A ella no le interesaba mucho ver la fama como un objetivo. Solo quería volar y no se lo permitieron. Entonces, aún en 1928, realizó un vuelo sola por Norteamérica, y eso era solo el principio. Estaba determinada a posicionarse como una aviadora respetada, no solo famosa. En 1929 entró a un derbi aéreo de mujeres, en el cual consiguió el tercer lugar. Un año después se volvió la primera presidenta de las 99, una organización de mujeres pilotos. Después, en 1931, estableció un récord mundial de altitud en autogiro a 5.600 metros. El autogiro es un tipo de nave, no es que sea acá una acrobacia o algo así. Bueno, no importa. Este mismo año, el 7 de febrero,
ya 2 años después de que Putnam se hubiera divorciado, él y Earhart contrajeron matrimonio. Un dato curioso es que ella se refería al matrimonio como una sociedad de control dual, como una manera de retener su independencia. Incluso le escribió una carta a su esposo diciendo: quiero que entiendas que no te ataré a ningún código medieval de fidelidad a mí, ni tampoco me consideraré atada a ti de manera similar. O sea, ella lo veía como un matrimonio relajado, ¿no? Lo cual tiene sentido, pues según rumores ya eran amantes antes del divorcio de Putnam, aunque supuestamente la esposa de él también tenía una aventura. De hecho, otro dato curioso es que la exesposa de Putnam era Dorothy Binney, quien era la heredera de Crayola, la marca de colores, lápices y todo eso, y que no me está patrocinando, por desgracia. En fin, solo es algo curioso de mencionar, pero no importa, lo siento. Algo que Amelia y su ahora esposo mantuvieron en secreto desde el vuelo en el Atlántico, finalmente estaba listo para revelarse. Estuvieron planeando que ella se convirtiera en la primera mujer y segunda persona en sobrevolar sola el Atlántico, pues nadie lo había hecho desde el vuelo de Lindbergh en 1927. Y exactamente en el 5º aniversario de ese vuelo, el 20 de mayo de 1932, Amelia despegó desde Newfoundland con rumbo hacia París. Pero su camino estaba repleto de obstáculos: nubes gruesas, hielo en las alas y dificultades mecánicas. Tras 12 horas de vuelo aproximadamente, era claro que no llegaría a París, tal como lo había hecho Lindbergh, por lo cual buscó un nuevo punto de aterrizaje. Punto que encontró en un pequeño pueblo de Irlanda del Norte, aterrizando con éxito en la parte trasera de una granja, asustando a todas las vacas del vecindario, según dijo ella. Gracias a ese vuelo de 15 horas se convirtió en una heroína internacional, recibiendo múltiples galardones, entre ellos la medalla de oro de la Sociedad de National Geographic, así como la Cruz de Vuelo Distinguido, siendo la primera mujer en recibir esta cruz. El vicepresidente de Estados Unidos en la época la elogió diciendo que demostró heroico coraje y habilidad como navegadora mientras ponía en riesgo su vida. Y gracias a esto ella aseguraba haber demostrado que tanto hombres como mujeres eran iguales para los trabajos que requerían inteligencia, coordinación, velocidad, templanza y fuerza de voluntad. Alcanzó la cima de su fama en vida gracias a ese vuelo. Ahora sí, ni siquiera el cielo era el límite. O bueno, tal vez sí, porque técnicamente el cielo era el objetivo, supongo. Bueno, como sea. El punto es que ese vuelo no era su objetivo final. Ahora realmente podía hacer cuanto quisiera sin obstáculos. Se había probado a sí misma y al mundo sus habilidades para pilotar. En los años siguientes, continuó dedicándose al vuelo. El 11 de enero de 1935, por ejemplo, voló de Honolulu hasta California, convirtiéndose en la primera mujer y persona en haber sobrevolado tanto el Océano Atlántico como el Pacífico. Ese mismo año realizó un vuelo desde Los Ángeles hasta Ciudad de México, y un mes después, desde Ciudad de México hasta Nueva York. Ya era toda una personalidad y a donde volara la gente la esperaba festejando. Entre 1930 y 1935 estableció 7 récords de aviación entre mujeres, y en 1935 se unió a la facultad de la Universidad de Purdue, como consultora de carreras y consejera técnica para el departamento de aeronáuticas. Una vez en la facultad, comenzó a contemplar la idea de hacer un último vuelo, uno alrededor del mundo. Entonces, aquí volvemos al inicio de la historia. Amelia despegó con Noonan y eventualmente desaparecieron. Oh, por cierto, creo que olvidé comentar esto. Una vez se terminó la búsqueda oficial, Putnam financió personalmente otras búsquedas por su esposa. Esas búsquedas se basaron en varias pistas, desde pistas de expertos navales hasta psíquicos. Fue en octubre de 1937 cuando él mismo, Putnam, reconoció que cualquier probabilidad de encontrar a Amelia o a su navegador con vida ya no existía. Es un final triste para una historia tan interesante. Supongo que puedes decir que el final en sí es interesante por ser un misterio, pero queda algo más por decir. Sin embargo, antes de concluir con esta historia, quiero hablarte de un aspecto que siempre capta mi atención en esta clase de situaciones. Y no dudo que la tuya también.
Como en todo misterio, existen muchas teorías sobre cuál fue el destino de la piloto, y quiero contarte algunas. Primero, la más deprimente. No es de mi preferencia, pero creo que estaría mal no comentarla. Algunas personas expertas creen que la mala planeación y todavía peor ejecución del vuelo fueron la causa de todo. Han llegado a la conclusión de que el tanque de combustible del avión no estaba lleno, y por eso, incluso si el resto de condiciones hubieran sido óptimas, el avión no habría podido llegar a la isla Howland. Entonces es probable que el avión se quedara sin combustible a bastantes kilómetros de la costa, y por eso se estrellara en el mar, donde ambos morirían. Obviamente esta no es mi teoría favorita, no obstante, es muy plausible. Probablemente lo pensaste tanto como yo, entonces mejor quitarla del camino. Digo, cualquiera pensaría eso, simplemente se estrellaron en el mar, tiene sentido. Pero aquí vienen las teorías chidas. La segunda es que tuvieron un aterrizaje forzoso en el único lugar que encontraron, el cual se ha determinado que sería la isla Nikumaroro, un lugar deshabitado, donde naufragaron hasta su muerte. Esta teoría la apoya TIGAR, es un grupo de recuperación de aviones. El nombre es muy largo, entonces mejor lo manejo con las siglas. TIGAR cree esto porque investigaciones en la isla revelaron herramientas improvisadas, ropa, un panel de aluminio y plexiglas, mismo vidrio que se encontraría en un avión como el de Amelia. Se cree que cazaron animales y recolectaban agua de lluvia, pero debieron sobrevivir solo unos meses. Incluso creen haber encontrado la zona donde murió Amelia, pero ningún rastro de lo que pudo pasar con Noonan, porque seguro se lo comió. O no, no sé, es lo primero que me viene a la mente al pensar que hay restos de ella y no de él, ¿sabes? Incluso se encontró un contenedor de crema que pudo ser de Amelia. Además, en 1940, un oficial británico encontró los restos de una hoguera, huesos animales, restos de un zapato de mujer y uno de hombre, y un esqueleto parcial, el cual pensó que serían los restos de Amelia. Pero un doctor los estudió y dijo que probablemente eran los huesos de un hombre. Huesos que eventualmente se perdieron, sin haberle notificado a las autoridades americanas cuando aún se tenían en posesión. TIGAR ha hecho más expediciones y encontrado más artefactos que sugieren la presencia de una mujer americana de los 30, lo cual se me hace demasiado específico y realmente te hace pensar hasta dónde ha llegado la tecnología. Digo, para poder asegurar algo como eso. Esta teoría y la anterior son las más aceptadas hasta ahora. De hecho, esta cada vez toma más fuerza que la anterior. Y pues definitivamente son las más plausibles. Pero lo plausible no es tan divertido. Entonces hablemos de mi teoría favorita. En 2017 se encontró una fotografía tomada en 1937, en las Islas Marshall. Esta muestra varias personas en un muelle. Entre el grupo se nota un hombre de perfil con cierto parecido a Fred Noonan, y de espaldas se ve a una mujer de cabello corto, sentada en el muelle, que también tiene bastante parecido a Amelia. Ahora, según tengo entendido, esta fotografía se ha comprobado real. Obviamente, no hay manera de revelar la identidad de las personas en la fotografía, pero el parecido de Noonan, y sobre todo el de Amelia, es bastante. Más porque ese corte de cabello no era tan común, al menos según he investigado. Digo, podría ser una mujer buscando tener el estilo de Amelia, tal como Amelia quiso tener el estilo de otras aviadoras. Pero igual, esta foto es muy curiosa, porque además sirvió para apoyar otra teoría que ya existía, de que Amelia fue capturada por japoneses, lo cual a su vez pues se divide en más teorías. La cosa aquí es, si sí fuera Amelia en las Islas Marshall, sería un desvío un tanto extremo de su destino original. Al menos la isla Nikumaroro sí estaba un poco cerca de donde se perdió la señal, pero las Islas Marshall sí están bastante desviadas de esa zona. De todos modos, es imposible no notar el parecido en esta fotografía. Esta es mi teoría favorita porque me gusta la idea de que haya sobrevivido, solo no capturada por japoneses. Simplemente sobrevivido en estas islas y no regresó por alguna razón que nadie sabrá. Obviamente es muy difícil, su mayor objetivo era lograr esa vuelta al mundo. No sé, la teoría en sí me gusta más, solo por las fuertes convicciones de Amelia. No es que crea que así pasó, yo sé que es muy poco probable. En fin, como estas, se hicieron muchas teorías. Que vivió como prisionera de guerra, que fue enviada de vuelta a Estados Unidos y
vivió bajo otra identidad en protección de testigos, porque pues sí. De hecho, incluso hubo personas que hostigaron a la mujer que creían que era Amelia, encubierta. E incluso no faltó quien teorizó su abducción alienígena, porque pues siempre habrá alguien que dirá alienígenas. Es inevitable. Toda esa clase de teorías se han visto opacadas por las expediciones en busca de los restos. Por ejemplo, en 2014 se encontró en Nikumaroro un pedazo de metal que se identificó como un fragmento del avión de Amelia. También, en 2017, se encontró el que supuestamente sería el punto donde murió Amelia, como te comenté. Y un año después, Richard Jones terminó un estudio en el cual reexaminó los análisis forenses de los huesos que te mencioné, los que se creían de un hombre. Con todos esos análisis pudo recrear los huesos de manera digital, porque pues el futuro es hoy. Tras comparar esos análisis con los registros de más personas de la época y estudiar fotos de Amelia para obtener sus medidas, este estudio concluyó que esos huesos eran más similares a los de Earhart que el 99% de los individuos utilizados para el estudio. Finalmente, gracias a un reporte creado a partir de años y años de análisis de esas señales de socorro enviadas por Amelia tras haber desaparecido, se determinó que esas señales solo pudieron salir de Nikumaroro, debido a sus frecuencias. Además, varias personas documentaron la recepción de mensajes de Amelia, por radio obviamente. Por ejemplo, el 4 de julio, o sea, 2 días después de la desaparición, una persona en San Francisco recibió el siguiente mensaje: aún con vida, mejor apresúrense, díganle al esposo que todo bien. 3 días después, una persona en la zona este de Canadá recibió el siguiente mensaje: ¿me reciben? ¿me reciben? Esta es Amelia Earhart. Por favor, respondan. Siendo esta su última transmisión verificable. La verdad es que nadie puede saber qué pasó realmente. Durante décadas se aceptó que el avión se estrelló en el mar, mientras Earhart y Noonan murieron ya sea en la colisión o por lanzarse del avión. A pesar de eso, eventualmente se encontró más evidencia para creer que terminaron en Nikumaroro, y cada vez esa se convierte en la teoría más aceptada. Mas no importa cuánta gente la acepte, nadie sabrá jamás lo ocurrido. No hay manera de comprobar que esos huesos sean de Amelia. Se hace una aproximación y es muy convincente, sí, pero no hay certeza. No me malentiendas. Yo creo en la teoría de Nikumaroro. Sin embargo, creerla no implica que sea cierta, y probablemente jamás se conozca la verdad. Y eso está bien. Mira, me gustan los misterios tanto como cualquiera, ya sean ficciones o no. Por algo soy fanático de Sherlock Holmes y de casos como el de Jimmy Hoffa o D.B. Cooper. Pronto. Perdón. Pero algunos misterios están bien como misterios. Al menos cuando opacan algo tan importante como pasa en el caso de Amelia. Podría ponerme a reflexionar y decirte a qué me refiero, pero creo que el sobrino de Amelia lo dijo mejor que nadie. Ah, sí, no sé si recuerdas que Amelia tenía una hermana. Entonces este chico sería como su nieto sobrino o bisnieto sobrino. No sé, no importa. El punto es tener en cuenta que la leyenda de Amelia por su desaparición en ocasiones se lleva toda la atención y la gente se olvida del resto de su vida. Por eso quiero citar a su sobrino, pues lo expresa mejor de lo que yo podría. Mientras él hablaba de la vida de Amelia, refiriéndose a su activismo, su campaña por ser un ejemplo para las mujeres y su esfuerzo por seguir sus sueños, dijo: la vida de Amelia fue mucho más interesante que su desaparición. Los fondos utilizados en buscarla pudieron usarse para resolver problemas contemporáneos. Ahora, no es que se debiera ignorar a Amelia cuando desapareció. Eso se me hace un poco extremo. Tampoco creo que haya sido un desperdicio gastar esos fondos. Pero entiendo a qué se refiere. Sí estoy de acuerdo en que se le buscara. Digo, ni modo que se le deje ahí a su suerte sin intentar siquiera ayudarla. No obstante, sí llega a convertirse en algo triste cuando una vida como la suya se reduce a sus últimos momentos, o a la búsqueda que sigue después de tantas décadas. La historia de Amelia es de esas que vale la pena tener en cuenta, por su impacto en tantas vidas, no solo una desaparición sin resolver.
Intenté hablarte de los aspectos que me parecieran más relevantes, pero pues siempre hay algo más que aprender. En fin, así es como llegamos al final de Nacida para Volar. Sé que este fue un episodio un tanto distinto, si es que has escuchado otros. Prácticamente es una biografía, pero disfruto aprender sobre las vidas de personas interesantes. Descubres muchas cosas. Digo, al menos algún dato para romper el hielo, como, oye, ¿sabías que el esposo de Amelia Earhart primero estuvo casado con la dueña de Crayola? O algo así. No sé. Antes de terminar, me gustaría comentarte una última cosa sobre Amelia, la cual creo cierra perfecto esta historia y deja clara mi mayor razón para contarla. Creo que la gente debería esforzarse por hacer aquello que desea, por difícil que parezca y por más obstáculos que se le presenten. Sin riesgos no se hace historia, y Amelia fue un gran ejemplo de eso. Por eso mismo fue y continúa siendo una fuente tan grande de inspiración, no solo para mujeres, sino para personas en general, sin saber el impacto que su vida causaría. Antes de probarle algo al mundo, debes demostrártelo a ti. Hacer las cosas porque deseas hacerlas, no por ser lo que se espera de tu persona. Debes predicar con el ejemplo. Ella misma dejó constancia de eso en una carta para su esposo, la cual escribió en caso de que algún vuelo peligroso resultara ser su último. En la carta se leía: por favor sepas que estoy al tanto de los peligros. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres deben intentar cosas tal como los hombres las han intentado. Cuando ellas fallen, su fracaso no debe ser más que un desafío para el resto. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @chalepodcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que una semana antes del estreno de cada episodio, publico una pista sobre el próximo tema junto a la fecha de su estreno. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de Amelia Earhart. Espero la hayas disfrutado. Hasta la próxima.